hay de todo un poco en la olla, así que vamos a comenzar por ahí, que hay confirmaciones, que está lo de Bad Bunny, que está Luma, que también lo de Wanda Vázquez. Sobre esto y más vamos a hablar con Eric Rolón, del Partido Nuevo Progresista, y bueno, viene subiendo o llega por ahí Jesús Manuel Ortiz, que muy bien puede entrar por el teléfono si quiere, porque si no esto va a ser un calentón entre usted y yo. Imagínense qué calentón. Vamos a ver. Vamos a ir estábamos hablando temprano con la directora de HSI y obviamente también yo hacía mi alocución sobre la situación de los dominicanos y los inmigrantes en general en Puerto Rico. ¿Usted es republicano o es demócrata? Yo soy demócrata, 100%. Bueno. Pues, ¿cómo ve usted la entrada del ejército de los Estados Unidos al estado de California, desde mi perspectiva, violentando la autonomía del estado? Pues mira, es parte de lo que es nuestro sistema. Sabemos que el gobierno federal obviamente va por encima del estatal, así que... Sí, pero en unas áreas, por no eso, en todas. Por eso, y si es una de esas áreas, pues lamentablemente muy poco podemos hacer. En el caso de Puerto Rico estamos viviendo el tema de lo que es la inmigración, que sabemos que como estado podemos hacer cosas, no es que no podamos, pero lamentablemente, ¿verdad?, la autoridad primaria recae ¿verdad?, en el gobierno federal. Y estamos viendo cómo lamentablemente una comunidad que apreciamos mucho en Puerto Rico, que es la comunidad ¿verdad?, dominicana, que sabemos que es parte... y te lo digo porque yo constantemente, ¿verdad?, hablo con muchos de ellos y veo cómo viven en sus casitas atemorizados, esperando ese toquecito de puerta o esa preguntita de quién tú eres para montarte. Y como Estado, pues es bien retante porque, como dije, no tenemos mucho que hacer. Lo más que podemos hacer es estar pendientes, darle las herramientas para que quizás se puedan defender dignamente en las cortes propias. Yo obviamente en mi alocución hacía mención de que sí pudimos haber hecho cosas, pero bueno, y la realidad es que, y también decía, y lo repito, en esta ocasión no podemos adjudicárselo al estatus, porque al final del camino, claro, la realidad es que si fuéramos el estado 51, con una gobernadora republicana, estaríamos viviendo lo mismo o peor. Tú acabas de dar el ejemplo de California, que es uno de los estados quizás más importantes, más ricos de la nación. Y cogido la policía, lo hubiesen federalizado y tendríamos ahora nosotros la invasión por agua, porque se invade por agua, cielo o tierra. Pues entonces nos hubieran estado invadiendo, pero el ejército de los Estados Unidos para venir a poner orden aquí. Yo qué sé, Jesús Manuel. La entrada, buen día, bienvenido. Que no estaba viendo y escuchando. La entrada del ejército, estoy hablando con Eric sobre la entrada del ejército de los Estados Unidos, violentando lo que para mí es la verdad, la Constitución de los Estados Unidos le otorga unas autonomías a los estados y hay cosas que no se le cedieron al gobierno federal y al gobierno central, y entre ellas, una de ellas es el uso del ejército en el estado, claro, que no puede ser. ¿Qué te parece a ti lo que está pasando en Los Ángeles? Bueno, una barbaridad, una nueva barbaridad de Donald Trump. Yo creo que si bien es cierto que el presidente de los Estados Unidos tiene un poder sobre la milicia, ¿no? También es cierto que los estados tienen una soberanía y que hay disposiciones legales que le permitirían a un presidente hacer eso bajo unas circunstancias particulares, ¿verdad? Y yo creo que la controversia aquí es si esas circunstancias realmente se dan como para que él intervenga de la manera que intervino o que está interviniendo, porque eso no ha terminado. Y yo creo que en eso el gobernador de California y el Attorney General de California, pues en el pleito que están llevando hacen sus reclamos claros en términos de que la ley de insurrección que le permitiría a él intervenir, el presidente, no se cumple con los parámetros para que haga lo que está haciendo. Así que yo creo que lo que vemos aquí es la política de Trump, de la manera más cruda, que le sirve para dos cosas a él, yo creo, a la administración. Primero, para seguir obligando a los distintos estados a acatar una política pública como la que tiene el presidente, y segundo también a seguir inyectando la narrativa pública, que es donde yo creo que Donald Trump es un maestro. Sí. En términos de cambiar los temas. En flip the pancake. Sí, él es un maestro en esa teoría, acá tratamos de imitarlo, ¿verdad? No sabe igual, ¿no? Aquí hay mucho intento. Por ejemplo, tenemos la situación de los inmigrantes de Puerto Rico también, y la estamos viviendo muy complicada también, y tratábamos entonces de cambiar el tema con Bad Bunny. O sea, y allá tenemos una situación, decía yo esta mañana,
con el presupuesto de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, que está bajo fuego. La porquería que ha mandado Trump allá, y están los senadores y congresistas a tosuiche, y entonces, para cambiar el tema, don Mr. Trump arma su show mediático que le gusta y sabe dominarlo y mete el ejército y hace esto y estamos nosotros ahora aquí combatiendo, ¿verdad? Resistiendo las fuerzas militares. Entonces es como, de verdad tiene una habilidad muy particular. Pero hay que, como decimos en mi barrio, hay que dársela. Sí, en eso. O sí, sea, totalmente. es extraordinario, logra hacerlo y todo el mundo corre con la narrativa que establece. Pero bajando el tema a Puerto Rico, ¿verdad? Y trayéndolo acá, yo decía esta mañana, y esta es la reflexión que quiero compartir con ustedes, que no es, ¿verdad? No es una razón de estatus, porque acabo de decirles, si fuéramos un estado estaríamos, es una cuestión de voluntades, de carácter. Arrodillado no se trata del estatus, se trata de quién se arrodilló. Y aquí el gobierno de Puerto Rico, yo siento que no hizo ninguna, mira, aquí se han levantado argumentos para los gallos, aquí todo el mundo dice que va contra la Junta, que es una ley federal, y aunque sea para las gradas, aquí no hubo nada para las gradas, porque la gobernadora es republicana. Bueno, lo que pasa es que ¿verdad? Cuando hablamos de gobierno federal estatal, son dos escenarios totalmente distintos. Como tú bien dices, el que un presidente ejerza sus poderes realmente no tiene que ver necesariamente con el estatus político en Puerto Rico. Y en materia de inmigración, pues, como es un poder delegado al federal. En el caso de los estados, pues, obviamente, dependiendo de su gobernante, van a haber quizás unos que son más disciplinados con esa política pública porque responden ya a ese partido a nivel federal. Claro. Obviamente, en el caso de Puerto Rico, sabemos que quizás a nivel de Puerto Rico predomina el Partido Democrático porque aquí, ¿verdad? Ganó quien ganó, indistintamente quién haya ganado la nación. Así que, pero para la gobernadora, obviamente todos sabemos, ¿verdad? Que ella responde al Partido Republicano y ella como, ¿verdad? Tiene esa responsabilidad también de cumplir con su partido. Pero sí hemos visto que han habido acciones afirmativas porque no obstante a eso, este gobierno, liderado por Jennifer González, ha estado en la mejor disposición de ayudar en la medida que se pueda, porque es que esa palabra es bien importante, no es que no se quiera hacer nada, es que en esta materia, con la comunidad dominicana en Puerto Rico, pues como Estado se hace lo que se puede, porque eso está totalmente dominado por... para el argumento de él? Bueno, realmente que no ha hecho nada, ¿verdad? En este tema, estoy hablando de este tema. Yo creo que, no menos, o sea, es correcto que aquí hay un choque, de lo que es una jurisdicción federal y lo que puede hacer un estado o en el caso de Puerto Rico una jurisdicción, ¿verdad? Pero cuando tú ves los hechos, aquí ha habido un juego de palabras del gobierno para no decir realmente cuál es su posición. O sea, si algo se le ha criticado a Jennifer González ha sido su cambio de posiciones, incluso sobre su respaldo al presidente Trump. Jennifer respaldaba a Trump, después decía que no podían votar por Trump, luego del 2020, después estaba en la convención con Trump. Entonces ella ha tratado de decir allá que es republicana, pero aquí asumir unas posiciones que se alejan de lo del partido republicano. Entonces se mantiene en ese juego de pero posiciones. ahora se quedó republicana total. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ¿qué pasó aquí? En esta no existió. Ella dijo hace unos meses que los hermanos dominicanos inmigrantes pueden estar tranquilos. Eso no tiene que ver con Puerto Rico, pero cuando ella dijo eso ya estaban entregando la información al gobierno federal porque surge que fue desde enero. La pregunta de si tenían que entregarla o no es una pregunta más técnica legal, ¿verdad? Creo que hay un supina, un supina administrativo que yo hubiese esperado del gobierno. Yo hubiese esperado del gobierno que si de verdad crees que no debes hacerlo, retes el supino y te lleven al tribunal y te traigan una orden del tribunal. Es una cuestión de carácter. No es una orden del tribunal. El arrodillarse no es una cuestión de estatus. Tú podías haberlo argumentado. Bueno, lo que pasa es que es bien difícil argumentar no por información pública. Y yo creo que tú como... Pero es que es confidencial. Y se otorgó específicamente porque había una ley que me requirió... ¿Qué puede haber de confidencial en una información que consta en el Departamento de Obras Públicas? O sea, eso, la información pública que hay que revelarse ahora. La pregunta es, y yo difiero mucho de lo que dice el compañero, yo sé que este gobierno ha hecho reuniones con la comunidad dominicana y digo la dominicana porque es la más grande, es la que más predomina en Puerto Rico, ¿no? Sabemos que igualmente hay, ¿verdad? Pero es la que predomina y sabemos la importancia que tienen en Puerto Rico. Yo creo que lo que es la industria de los restaurantes, lo que es la industria de, ¿verdad? Yo creo que si se nos van,
Ya estamos chapados. Se va a afectar. Eso no es algo que digo yo, eso lo dice la misma comunidad, ¿verdad? No, totalmente. Y si vas a entregar la información, yo discrepo en términos de si era información pública, no, pero si la vas a entregar, ¿por qué no dijo en aquel momento, en vez de decir estén tranquilos, mira, nos están pidiendo la información, la vamos a entregar? Pues mira, tú puedes estar a favor en contra de Sí, eso. hay una cuestión de transparencia, pero miren, este tema no se va a acabar, este tema va a seguir porque esto continúa. Hoy entrevistamos a la directora de HSI, así que continúa el tema, vamos a seguir hablando sobre él, pero algo que pasó ahora recientemente es que sentencian a 3 años de probatoria al exalcalde de Mayagüez, José Guillito Rodríguez. Eso, Manuel. Bueno, ocurrió, ¿verdad? Un caso que se extendió por muchísimo tiempo, parece como 3 años tuvo ese caso. Cuando yo asumo la presidencia del partido, tuve que lidiar con ese caso, ¿verdad? Y en aquel momento mi determinación era que él no podía estar en la papeleta. No olvidemos que él estaba suspendido como alcalde, decidió no aspirar, pero en un momento anunció una candidatura al Senado, y ahí es donde yo intervengo para que no pudiera aparecer en la papeleta, porque más allá, sin juzgarlo, entendía que no era positivo que estuviese con esa situación legal en la papeleta, ¿verdad? Es un caso bien raro en términos de las circunstancias que se dieron, ¿verdad? Él tenía 4 ayudantes y los 4 ayudantes salen convictos, entonces el gobierno federal dice que no lo investigaban a él, pero cuento largo corto, yo creo que al final, pues, positivo que haya terminado el proceso, ¿verdad? Los actos tienen consecuencias, y yo pienso que la sentencia me parece que está bastante acorde con lo que se le estaba señalando a él. No aprenden. Bueno, yo creo que en este caso... Tienen capacidad de aprender. Yo creo que en este caso... De entender que cada vez que hacen estas cosas, primero las instituciones la gente pierde fe en instituciones, además de eso, no salen porque a veces los cogen y cuando los cogen, mira... Lo que pasa es que lamentablemente en este caso sale por la puerta ancha porque estamos hablando que las acusaciones eran mucho más serias, de malversación de fondos, lo que termina es con un mero delito de negligencia en cumplimiento del deber. ¿Cuál es el efecto de eso? Que entonces, aunque son 3 años, probablemente va a terminar cualificando para restricción domiciliaria o para estar en libertad bajo palabra, cuando estamos hablando de un alcalde que le falló a su pueblo de una manera, ¿verdad?, crasa, y que probablemente esos 3 años se convierten en nada, porque entonces ahora hay que ver cómo quizás, porque si ya él tenía la intención de correr en este cuatrenio, pues en otra candidatura, hay que ver cómo el Partido Popular Democrático trata este caso quizás de cara a una próxima elección, porque ya hay precedentes del Partido Popular Democrático donde le han permitido a alcaldes correr con convicciones. Entonces, la pregunta es, esta transacción que hizo Guillito Rodríguez, ¿le abre la puerta de cara quizás a una próxima elección para poder correr? No, yo no creo. Pero hay precedentes en el Partido Popular Democrático que lo han permitido. Entonces, pero el alcalde que está allá ahora ya está son los mismos delitos, exactamente el mismo delito. No creo que vaya a pasar. Dile tú, va a pasar. No, yo sé que él habla del caso posiblemente del alcalde Dorado, que pasó creo que en el 90 y tanto, me parece que fue ese caso. Y la realidad es que esta determinación, él se declara culpable, ¿verdad? Obviamente en acuerdo con Fiscalía. Fiscalía entendió que era razonable que se declarara culpable por ese delito, ¿verdad? No es una determinación del tribunal por debajo de lo que Fiscalía alegaba, es un acuerdo entre las dos partes. Así que yo no anticipo, ¿verdad?, que la ley no le permitiría correr, y como mismo no le permitió el partido correr en esta elección, no se lo permitirá ya como resultado. Quiero moverme a lo de las secretarías, o sea, la Secretaría de Estado, Justicia y del Trabajo fueron confirmadas en el Senado, a la de Estado le falta ir a la Cámara, pero sabemos que la van a confirmar. Pero a preguntas del presidente del Senado, y esta parte a mí me ha chocado mucho cuando ahora lo han hecho, las 3 funcionarias se comprometieron a defender el voto por la estadidad en el pasado plebiscito, y esto conllevará, y se comprometen a defender la agenda de promover la estadidad desde el gobierno. O sea, ¿de cuándo acá los funcionarios de gobierno? Porque una cosa es la política, y yo te he dicho aquí muchas veces, una vez pasa el proceso político y se constituye gobierno, es gobierno de todos, es gobierno para todos. Y entonces, ¿cómo de repente ahora pueden estar empujando desde secretarías y oficialismo un estatus político? Bueno, lo que pasa es que no es un estatus político, es defender el voto del pueblo puertorriqueño, y ya eso se convierte en una materia oficial. O sea, aquí no estamos hablando... Pero la secretaria, por ejemplo, del Departamento del Trabajo, ¿qué le compete a ella estar haciendo política para defender el voto puertorriqueño de no sé quién y no sé dónde? O sea, ¿qué culto la tienes? Yo he estado como jefe de agencia, y yo estoy seguro que cuando la secretaria dijo eso, ella se refiere que la materia que ella ahora es la jefa de agencia, en lo que se relacione con eso, ella va a
hacer que se implemente esa política pública y ese voto. O sea, yo estoy seguro que ella no está hablando de politiquear por politiquear ni defender la estadidad más allá de lo que ella como secretaria del Trabajo y Recursos Humanos pues, tiene. Digo, la puse ella como ejemplo, no sé si fue ella. Claro. Ajá, Jesús Manuel. Bueno, mira, yo obviamente además está a decir que yo discrepo totalmente, ¿verdad?, de esa apreciación, pero uno tiene que cantar la bola y los strike. El gobierno que tenemos es un gobierno que respalda la estadidad, ¿verdad? Y en ese sentido, pues ellos han hecho campaña abiertamente diciendo eso, y la gente votó por ellos, ¿verdad? Así que yo discrepo de la utilización de las agencias para impulsar un estatus político mediante la política, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en las pasadas 3 administraciones. De hecho, estamos cabilderos de estadidad que los aprobaron esa ley, que no sirvió para nada y que gastamos dinero para nada. Pero, oye, volvemos, el voto tiene una consecuencia. Y en ese sentido, yo lo que creo es que deben ser bien juiciosos cada jefe de agencia. ¿Cómo utiliza los fondos públicos? Por eso. ¿Qué política pública es la que tiene que adelantar? Porque si va a viajar, si va a viajar para ir a algo que para enforce la estadidad, ¿eso lo paga la agencia? Si es un viaje oficial, lo paga la agencia. No, si es un viaje oficial, sí lo haga. Lo que pasa es que, pero para hacer política. Pero vamos quizás al caso del Departamento del Trabajo, por decir un ejemplo, y quizás el mismo caso de justicia. Pero vamos a usar justicia para variar. Pues vamos a usar justicia. Obviamente dentro de justicia hay unos programas que se nutren en muchas ocasiones de fondos federales y de decisiones del gobierno federal. En la medida que quizás la nueva secretaria identifique que está habiendo algún tipo de discrimen por ser Puerto Rico y no se están equiparando esos programas, esas ayudas, pues obviamente ella va a estar en la posición de defender esa parte desde la línea. ¿Y eso no es algo que se ha hecho siempre? Se hace siempre. Eso no lo hacen todos los... Esa no es la obligación, el trabajo de un jefe de agencia. Pero en el caso de nosotros en Puerto Rico, que tenemos una población que vota a favor de la estadidad, pues cobra mayor fuerza porque esa es la razón de ser del Partido Nuevo Progresista. Así que cuando ellos dicen que van a defender, es que van a defender el voto en el sentido de que en lo que a mí me atañe como jefe de agencia. Yo lo veo como innecesario. Pero bueno, es mi opinión. Ni para que los populares muevan el ELA, ni para que los PNP muevan la estadidad, ni para que si hay un jefe de agencia independentista, como hubo en algún momento, ahora mismo, tenga que estar empujando un ideal. Pero mira esto. En el caso de la secretaria de Justicia, ella va a tener la obligación de que si el gobierno federal decide hacer un plebiscito, un referéndum, ella va a tener que pelear cuál es la mejor definición de lo que es un estado, de lo que es la colonia. Así que dentro totalmente desbalanceado. No, pero es que esa es la función de un secretario. Esa es la función. Yo no estoy de calentón. No es la función del secretario de Justicia definir el estatus político. ¿Y quién definió la última? El secretario de Justicia Federal. Eso es parte de ese trabajo. Ya hay precedentes. Y en la medida de que se propongan definiciones. Lo que tú me estás diciendo me espanta. Yo no voy a estar en el calentón. Jesús Manuel. Pero vean acá, ¿quién es el abogado del Estado? El secretario de Justicia es el llamado a defender los intereses de ese Estado que responden obligatoriamente a lo que es la política pública imperante de ese gobierno. Justicia defendería en un pleito judicial esa es la función judicial. Una validez o no de una ley la posición del gobierno. En un asunto oficial de discusión. Definir el ELA. El ELA o el Estado o la independencia. Si el Congreso Federal decide hacer mañana un plebiscito, y ya hay precedentes porque en el 2017 pasó, que la definición que adoptó el secretario de Justicia Federal en aquel momento generó controversias en Puerto Rico. ¿Y quién es el llamado en Puerto Rico a defender el Estado en un asunto oficial que se está ventilando ante el Congreso o que se esté ventilando ante el Departamento de Justicia Federal? Pues nuestro secretario de Justicia. Ese es nuestro abogado principal. Es abogado en caso de un pleito, pero es un asunto oficial igualmente. O sea, aquello fue porque la legislación del Congreso entendía que para que pudiesen aplicar fondos federales tenía que cumplir, pero eso es otra cosa. Pero poner al secretario de Justicia aquí con lo desprestigiado que está justicia, con lo que hemos vivido justicia, que hasta una secretaria de Justicia acusaron, que era gobernador y la acusaron, y la secretaria de Justicia nominada pasada decía que le fabricaban casos, y ella misma ahora no la confirmó un senado del mismo partido por cuestionamiento de sus actuaciones allí, trasladando gente en un escenario como ese. No puedes colocar a un secretario de Justicia a meterlo en el meollo político de definiciones aquí, porque entonces sí le quitas toda credibilidad y legitimidad. Yo creo que ellos tienen un deber de cumplir una política pública del gobierno, pero hay unos límites hasta donde la utilización de dinero público
y agencias públicas se inmiscuyen en lo que es política partidista, y cuando borras esa línea, es que cuando ya tú estás hablando de un asunto que se está discutiendo en un cuerpo como lo que es el Congreso Federal, eso no es política, eso ya es un asunto gubernamental, oficial, de gobiernos, por lo tanto se activa toda la maquinaria, todo ese gabinete. Ella representa de forma igualitaria todas las partes que existan, porque ella no puede promover un estatus desde la perspectiva del gobierno, aunque ella sí podría ir allí, hacer la defensa de decir, estos son los tres planteamientos que el gobierno de Puerto Rico tiene, y estos, pero no puede ir con una agenda, la secretaria de Justicia, con una agenda específica política. Ay, yo me soplo. Manuel, tú de verdad. Bueno, lo acabo de decir. Estamos hablando de un asunto gubernamental. Y un plebiscito sería un asunto oficial público. Si dentro de ese asunto se dan situaciones que van en contra de la política pública del gobierno imperante, yo te garantizo que con toda la facultad de ley se activa ese gabinete para defender esa política pública. Es que son asuntos oficiales. Si algo ha sido la herencia del PNP, ha sido borrar la línea entre lo que es gobierno y política. Eso es un problema, no solamente para... es un problema porque... Pero es un problema. Lo es, porque el momento que tú empiezas a borrar esa línea, pues everything goes, como dicen por ahí, todo vale. Y sean populares, sean independentistas o sean PNP, lo importante es que esa línea tiene que existir. Por eso es que te digo... porque me parece que lo más importante es que el gobierno tiene que dejar la política fuera cuando es gobierno. O sea, una vez se constituye, es gobierno y no tiene ni el deber ni la misión, y para eso están la política, los partidos, que los partidos hagan el trabajo que tienen que hacer. Pero yo quiero decir algo. Hasta cierto punto es así. Ahora bien, también una cosa también no tiene, esa gente llega allí por los electos, porque son políticos. Sí, estoy clara. Y hacen un plan de gobierno y se lo ofrecen a la gente. Una vez la gente votó también. Los secretarios. No, estoy hablando yo estoy hablando de los secretarios. El gobierno... Claro, pero el secretario va a seguir la política pública el que lo nombró. Y la política pública el que lo nombró fue el que la gente eligió. Claro, aquí también se tiene que acabar el ahí bendito de que la gente a veces vota por otras razones y después se queja por lo que votó. Pues sabe que usted votó por eso. Usted hizo campaña y ellos hicieron campaña y dijeron lo que iban a hacer. A veces lo dicen, a veces no, ¿verdad? No siempre lo dicen. Y usted votó. Así que hay una política pública que hasta cierto punto se afirma, ¿verdad? En una elección. Claro, de ahí, por eso hay una línea de donde tú cruzas para entonces meterte a hacer política siendo un secretario, pues ya ahí está una ley de... Lo que pasa es que esto es bien sencillo. Te entiendo. Si tú me dices a mí que mi secretario o secretaria de Justicia, mi secretaria del Trabajo, mi secretario de Educación, todo ese gabinete, no nos puede ir a representar a nosotros en un foro tan oficial como es el Congreso Federal, como puede ser una agencia federal, de verdad que yo no sé qué estamos hablando. No estamos hablando de que la secretaria se va a meter al comité del PNP. Estamos hablando de que, y esto en un escenario hipotético, de que tenemos unos secretarios que están capacitados y tienen la obligación en ley de representarnos en esos foros oficiales que no implican vemos el mundo, política barata. ¿Puede esa secretaria tener una bandera que diga estadidad? No sé, por ahí. No, obviamente eso no se puede. Por eso no se puede. ¿Cómo, cuándo y dónde? Mire, yo me voy a soplar. Definitivamente vemos el mundo de diferentes formas. Eso es interesante porque cada quien lo ve como lo ve. Esa es la democracia. Así que esa es la democracia y aquí la ejercemos. Gracias, Eric, por estar acá. Gracias, Jesús Manuel, por estar aquí.